Está grabando y alguien apretó algo. Ahora sí está grabando, pero no sé quién lo apretó, profesor. Alguien lo apretó amablemente. Ya, vamos a repetir entonces lo que acabamos de decir. Yo Teoría lo de la apreté sin querer. Constitución, no se preocupe, le agradezco de todos modos. Teoría de la Constitución. La palabra constitución proviene del verbo latino constituere, que significa ordenar, formar, integrar, configurar. Y de esta palabra deriva la locución constitutio, que significa arreglo, disposición, organización. En el ámbito político, decíamos, se da una definición de constitución del Estado, cuál es el conjunto de normas y reglas, escritas o no escritas, codificadas o dispersas, que forman y rigen su vida política. ¿Por qué escritas y no escritas? Porque no todas las constituciones de alguna manera responden a la visión continental de ser un derecho escrito, sino que pudiera estar dado por un conjunto de normas no escritas. Por lo tanto, no necesariamente codificadas, sino que más bien dispersas. Pero lo que sí es importante como sustrato es que estos conjuntos de normas deben, de alguna manera, formar y regir la vida política, la estructura y organización del Estado, ¿sí? Carreau indica que la Constitución es la organización fundamental de las relaciones de poder del Estado, como concepto amplio. Y Vidal, por otro lado, indica que toda formación política, por precaria que haya sido, ha tenido alguna estructura constitucional y en su medida alguna constitución como norma básica y como realidad. Luego, los griegos en su minuto denominaban con el vocablo politeía, ¿sí? La cual, ahí vamos a admitir a don Rubén, que está ingresando, y que posteriormente pasó a Roma con la expresión de rem publicam constituere, es decir, constitución de la res pública como cuestiones importantes de carácter público, del Estado. ¿Sí? En la Edad Media, el término constitución, ojo con esto, en la Edad Media el término constitución se reserva para el ámbito de la Iglesia, y de ahí vienen los términos como constituciones monacales, constituciones pontificias. Por otro lado, en el ámbito temporal, las expresiones son más bien cartas, fueros, leyes fundamentales. Tienen otra nomenclatura. El punto está aquí que en la idea constitucional se encuentra el propósito de limitar y organizar un poder en principio absoluto y limitado del monarca, ¿sí? Estamos hablando de alguna manera el monarca dentro de las monarquías absolutas, como bien indica. Y esa es la idea que hay detrás de establecer una constitución, limitar y organizar este poder. Estas leyes fundamentales, dice, son productos de una larga, lenta y gradual evolución, durante la cual fue cambiando el concepto de la esencia y titularidad de la soberanía. Miren con qué nos encontramos una vez más, la famosa soberanía. ¿Sí? En definitiva, insisto, lo que fue aquí pasando es que estas leyes fundamentales, lo importante es que fue cambiando el concepto de la esencia y titularidad de la soberanía. Al comienzo, si bien estaba fraccionada, la soberanía estaba radicada en definitiva en grado supremo y en última instancia en el rey. Los grandes señores eclesiásticos y seculares. ¿Qué se refiere a seculares, señores y señoritas? No religiosos. No religiosos. Muy bien, por lo tanto, de manera positiva, porque usted me da una definición en el sentido negativo en cristiano. Secular viene del término, yo lo busqué, puede tener como la riqueza de nuestro lenguaje. Secular refiere, por un lado, a que va decantando en el tiempo por siglos. Pero en este caso el término secular se refiere al término laico, ¿sí? Por oposición a lo religioso, como bien dice don Cristiano. Entonces, los grandes señores eclesiásticos seculares y el rey, por determinadas circunstancias y conveniencia, concedían a los pueblos y ciudades cartas de fundación, fueros y privilegios por los que se gobernaban. Ahí viene el origen de alguna manera. Estas cartas y fueros fueron adquiriendo estabilidad jurídica e inviolabilidad, garantizados por el juramento que se le hacía al príncipe. Estabilidad jurídica e inviolabilidad. Estas leyes, fueros y cartas formaban un cuerpo legal de categoría especial que se imponía respecto de reyes, señores y ciudadanos, en cuya observancia, o sea, de alguna manera, a medida que era obedecida, se cifraba la estabilidad y la paz de estos reinos. Surge de esta manera, indican los autores, la dualidad entre los conceptos de rey y reino, ligados por una especie de contrato, cuyas condiciones constaban precisamente en esas leyes fundamentales que no podían modificarse sin mutuo consentimiento. ¿A qué le suena en esta época, que después vino en otro, esta especie de contrato, que lo vimos en algún minuto?
¿Qué filosofía o qué grupo vino después a propósito de esta especie de contrato que surge a propósito de esta dualidad de reino y rey? ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan de los contractualistas de alguna manera? ¿Sí? Díganme que sí. Por lo menos pónganme un dedito para arriba. Sí, profesor. Sí, profe, yo tenía las manos con losa y era contractualista, tenía que decir, profe. Así que Y, estamos. perdón, ese fue don Jael, ¿no es cierto? Profe, Ya que tomó de alguna manera, recogió el guante, ¿usted me podría recordar bien a qué refería la teoría contractualista? ¿Y en qué contexto la vimos? cric, cric, la ¿Alguien quiere apoyar a, contractualista. ¿alguien quiere apoyar a su compañero? Vi que doña Jessica levantó la mano. Los ¿No? con- El contrato social, ¿se tiene- acordará, don tiene- Abel? Bien. ¿Y qué pasa? ¿Y en qué contexto vimos eso? El contrato social, muy bien, pues de Hobbes, Locke. ¿Y cuál es el tercer autor? ¿Se acuerdan? Rousseau. no, Rousseau, muy bien. Sí, Ah, Rousseau. Bueno, avancemos. que saca un 7 Eso, de alguna manera, de ahí después de esta especie de contrato que se surge a propósito de este cuerpo legal, de las cartas, fueros y leyes, surge después lo que es la visión de los contractualistas en parte también. Digamos, esta concepción política se vio reforzada por otra idea de la Edad Media. ¿Cuál es la soberanía? Como estábamos hablando, proveniente en último término de Dios. Ojo, eso es importante porque no lo habíamos visto anteriormente. Hay que pensar que inicialmente la soberanía, como fue concebida inicialmente, tenía un origen divino. Y por eso el monarca tenía un poder absoluto, porque de alguna manera tenía un poder no solamente de carácter temporal en esta tierra, sobre todas las personas, sino que también espiritual. ¿Sí? Ahora, esta soberanía, proveniente en último término de Dios, radicada originalmente en la sociedad, que para su ejercicio puede transmitirle a determinados gobernantes condicionada por determinadas limitaciones que se traducían en una especie de contrato fundamental. ¿Sí? Se modelaba de esta manera y perfeccionaba así la figura del contrato entre el rey y el reino, entre el rey y ciertos grupos sociales que, reunidos en cortes, elaboraban las leyes que todos debían acatar. Pero lo importante que hay que tener presente es que finalmente el autor del régimen político, no obstante todo lo que hemos visto, el autor del régimen político, de las leyes fundamentales, de la Constitución, es la sociedad. ¿Sí? Y eso fue lo que de alguna manera fue decantando en este proceso de establecimiento de estas cartas, fueros y leyes fundamentales. Es más, pues la Revolución Francesa vino a poner el sello a estos principios, infundiéndoles además el espíritu enciclopedista y laico. ¿Qué pudiera referir ustedes? ¿Tienen una noción a qué pudiera referir el espíritu enciclopedista y laico? ¿Les suena? ¿A qué Separar, pudiera? separar, profesor, la iglesia que venía de alguna manera Ya, muy ligada al ese, Estado. así es el espíritu por el lado laico. ¿Y el espíritu enciclopedista a qué pudiera referir? El enci- bueno, el enciclopedismo de alguna manera fue un fenómeno filosófico de parte del siglo XVIII que de alguna manera aspiraba a que el conocimiento debía ser, nacer de alguna manera de la lógica y la razón y debía tratar de transmitirse de manera concentrada a las personas, ¿sí? Ya no de alguna manera de conocimiento separado, sino que de alguna manera en un sentido más integrador, la entrega del conocimiento, pero de la perspectiva de la lógica y la razón propio del siglo XVIII, propio del proceso de la Ilustración. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Destruida la antigua contextura social y política con la abolición de los gremios, destruida la antigua contextura social y política con la abolición de los gremios y suprimidos el clero y la nobleza como cuerpos representativos de la nación, queda el Estado llano, solo, como único representante de la sociedad. Un poco antes de la Revolución Francesa, ya los nuevos estados norteamericanos, al constituirse como naciones independientes y al redactar su propia constitución, introdujeron junto a la organización de los poderes una tabla de derechos humanos como base de su gobierno.
Todo esto, de alguna manera, configura los elementos que formulan el concepto y tipo especial de constitución, característico de la época constitucionalista que comenzó precisamente a regir desde fines del siglo XVIII. Vamos a avanzar con los principios del constitucionalismo clásico. Ustedes me dirán, pero profesor, ¿por qué los vamos a ver si esto de alguna manera ya fue visto en clases, si fue incluso consultado en las pruebas? Bueno, porque los autores nos aportan elementos muy importantes en esta materia, en lo que refiere a la teoría de constitución, y que es importante no solo de revisar, sino que también ver qué otros elementos nos aportan. El constitucionalismo clásico, como ustedes bien saben, es la primera etapa de la evolución dentro de lo que es un Estado de Derecho, ¿sí? Y en materia de teoría de la Constitución refiere que la calificación de Constitución no se otorga a cualquier complejo normativo del poder político, sino solo aquel que se configura de acuerdo a ciertas pautas más o menos rígidas. En la medida que se cumplan con esas pautas más o menos rígidas, podemos hablar de una Constitución. ¿Cuáles son los principios fundamentales que postula el constitucionalismo clásico, nos indican los autores? Son 4. Una, la supremacía de la Constitución. 2, los derechos fundamentales y sus garantías. 3, la separación de funciones. Y 4, la titularidad del poder constituyente en el pueblo o la nación. Esos son los 4 principios fundamentales que postula el constitucionalismo clásico. Vamos con el primero, supremacía de la Constitución y su tutela. En el orden jurídico establecido por la Constitución, las normas tienen distinto valor y jerarquía. Por ende, nace así una graduación jerárquica y este principio propiamente tal. La Constitución establece un orden jurídico-político de donde brota la autoridad del Estado dentro del marco que la misma determina, que esta Constitución determina. Comprende y abarca toda la vida jurídica del Estado. Por eso, de alguna manera, yo en algún minuto esbocé en clase de que esta asignatura de alguna manera viene a constituirse en la más importante de todas las que están en la carrera, no obstante lo que le diga cualquier otro profesor o profesora. No podríamos tener una visión de orden jurídico o político si no estuviera precisamente las bases sentadas a partir de lo que estamos viendo en esta asignatura, ¿sí? La Constitución determina y fundamenta el orden jurídico unificándolo a través de 2 vías. Insisto, la Constitución determina y fundamenta este orden jurídico, pero unificándolo a través de 2 vías. La primera indica que establece una serie, jerárquica de competencias. Establece una serie jerárquica de competencias, instituyendo los órganos a quienes corresponde sancionar el derecho, legislar, reglamentar, administrar y juzgar, las 3 funciones del Estado, pero sin determinar el contenido concreto de estas diversas formas de actuación del poder. Por ende, en este caso estamos hablando de un orden y jerarquía desde el punto de vista formal, en el cual se ve como una unidad estática, ¿sí? Es una forma en que la Constitución unifica de alguna manera este orden jurídico. La primera, el punto de vista formal, como unidad estática. Una segunda forma dice que la Constitución determina el contenido a través de su fin. Por ende, la unificación de este orden jurídico, concretada por la primera vía que vimos recientemente, carecería de sentido si no se le da un contenido concreto y material. Por ende, aquí en este caso hablamos de un orden y jerarquía material de fines y valores y, ergo, estamos hablando de una perspectiva de una unidad dinámica, naturalmente. Ahora, ¿por qué dinámica? Porque de alguna manera estos fines y valores, este fin que puede estar determinado, el contenido detrás por intermedio de la Constitución puede variar, ¿correcto? Lo vimos desde las primeras clases que tuvimos a propósito del concepto genérico de instituciones, que las instituciones pueden ir variando en el tiempo. Por ende, esos fines y valores, de alguna manera, no son estáticos, sino, como bien lo indica en esta parte, tiene una perspectiva más dinámica. La pregunta que se hacen los autores aquí es, ¿cómo tener que se cumpla este principio en la práctica? Este principio, dicho de otra manera, ¿cuáles son las medidas de protección que hay detrás para que se cumpla este principio de supremacía de la Constitución? En primer lugar, el primer mecanismo se encuentra en los propios textos constitucionales, ya que la generalidad de ellos, ya sea en forma explícita o implícita, hacen referencia a lo que se denomina la superlegalidad. Y como corolario de esta superlegalidad, se manifiesta en lo siguiente, y esto lo van a ver ustedes en las normas de la Constitución, que ninguna norma o precepto legal, decreto o tratado puede prevalecer frente a las disposiciones expresas de la Constitución. Ahí estamos viendo el tema de la pirámide en la jerarquía de normas, ¿sí? Luego,
Otro mecanismo para obtener que se cumpla este principio de supremacía constitucional, otra medida de protección, viene dada por el juramento o promesa de cumplir y hacer cumplir la Constitución, que los ocupantes de los cargos o roles de mando, perdón, está junto a eso, de mando deben prestar al entrar en funciones, ¿sí? La promesa o juramento que de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes agregan incluso en los juramentos que los ocupantes de los cargos o roles de mando deben prestar al entrar en funciones con las responsabilidades inherentes a su quebrantamiento. ¿El quebrantamiento de qué? De esta promesa, pues. Esos son los dos primeros mecanismos que se ve de manera incipiente. Luego los autores nos plantean que existen otro tipo de mecanismos más rígidos o más puntuales, y son los que vamos a pasar a ver. El primero de ellos refiere a la rigidez constitucional. ¿En qué se traduce esta rigidez constitucional como mecanismo de tutela o protección de la supremacía constitucional? Significa de alguna manera que las disposiciones contenidas en la Constitución no pueden ser modificadas ni derogadas en los mismos términos que las leyes ordinarias. En este caso, dicen los autores, nos encontramos frente a un concepto de constitución rígida. Puede existir, por otro lado, que la Constitución y sus disposiciones sean susceptibles de derogarse o modificarse por el órgano legislativo, valiéndose del mismo procedimiento ordinario que cualquier otra ley. En este caso nos encontramos frente a un concepto de constitución flexible. En el common law, desde un punto de vista formal, la legalidad constitucional y la ordinaria están en un mismo nivel, o sea, responde más bien a un concepto de constitución flexible. Por su parte, para el constitucionalismo clásico, que es el que estamos revisando, solo las constituciones rígidas dan suficiente garantía al principio de la supremacía y son consideradas por lo mismo como constituciones propiamente tales. Para el constitucionalismo clásico, ojo, solo las constituciones rígidas dan suficiente garantía a este principio y son constituciones propiamente tales. Ahora, la exigencia de la rigidez que estamos viendo no implica que las constituciones sean irreformables o pétreas, o sea, que se mantengan de manera eterna de esa manera. ¿Por qué? Porque el desfase que puede originarse entre el ordenamiento fundamental y la realidad social puede sin duda precipitar un quiebre constitucional, ¿sí? Fue de alguna manera el riesgo que se vio representado hace poco con el tema del estallido social y que hoy día por lo menos nos tiene en un proceso constitucional y legal de tratar de ver si vamos a tener una nueva constitución, ¿sí? Profesor, Pero ¿sí? los ¿Me quórums escucha? que son tan altos para poder hacer cambios constitucionales, ¿eso habla que nuestra constitución es rígida? Mire, yo le voy a contestar con una perspectiva política, don Cristian. De alguna manera, el creador de la Constitución, sin perjuicio que ustedes, como irán a ver, espero, en el Constitucional 1, Jaime hubo Guzmán. detrás hubo una comisión llamada la Comisión Ortúzar, integrada por una serie de profesores notables. El ideólogo era Jaime Guzmán, como usted bien dice. Y dentro de una de las motivaciones o fundamentos exprofeso, o sea, literales, explícitos que él planteó en su minuto cuando fue entrevistado, era que de alguna manera las normas constitucionales permitieran dar una estabilidad al gobierno que estaba rigiendo en ese minuto, y que si de algún minuto pudiera llegar a darse la posibilidad que el gobierno pasara a otras manos que no fueran quienes la crearon y quienes gobernaron durante tantos años, se vieran obligados a gobernar de la misma forma que lo hicieron ellos a partir de la base de las normas constitucionales y legales. ¿Cómo se vio plasmado esa premisa, ese principio o esa declaración de principio que acabamos de señalar? Con lo que usted señala, con los quórum establecidos en la Constitución, y que ha sido realmente un dolor de cabeza para poder generar cambios de índole mayor. Alguien podrá decir como contrapartida, quizá algún profesor o cualquiera en realidad que estudie este ámbito, que eso le da una cierta estabilidad también al sistema, el establecer quórums altos. Yo, la verdad, la perspectiva la dejo abierta. Yo creo que es importante tener una estabilidad jurídica. Creo que uno no puede jugar con las normas constitucionales de un gobierno a otro, pero tal vez los canales o mecanismos para que ésta sea reformada, por lo menos cuando surge la Constitución, eran muy rígidos y estaba dado precisamente por los quórum para su reforma. Quórum prácticamente imposibles de cumplir, y que de alguna manera daba a la minoría
del Congreso un derecho de veto frente a cualquier iniciativa de cambio. ¿Sí? Seguimos. Estamos hablando de rigidez constitucional como un mecanismo de protección de la supremacía constitucional. Todo lo que hemos visto no obsta que algunas constituciones declaren irreformables ciertas disposiciones, o sea que no sean sujetos de reformas, denominadas cláusulas pétreas, de piedra, ¿sí? En atención a que su contenido tiende a preservar valores que se consideran esenciales para la comunidad, ¿sí? Ahora, dentro de los sistemas más generalizados de revisión nos encontramos con tres. Un primero es que sistema está dado por que la revisión y la reforma constitucional se efectúa por el propio órgano legislativo, pero con sujeción a quórum y formalidades especiales, ¿sí? Es un ejemplo que de alguna manera establecía la Constitución del año 25. Un segundo sistema dice la revisión por una asamblea especialmente elegida para aprobar la reforma. Y lo que era el ejemplo de la Constitución del año 1828 a través de una gran convención constituyente, ¿sí? Un tercer sistema de revisión está dada por la intervención del pueblo vía referéndum. Y es lo que yo creo de alguna manera cumple la actual Constitución de 1980 en su artículo 128. No sé si ustedes logran ver lo que está transcrito ahí. Y que indica, el proyecto que aprueben ambas cámaras pasará al presidente de la República, ¿sí? Proyecto de reforma. Si el presidente de la República rechazare totalmente un proyecto de reforma aprobado por ambas cámaras y éstas insistieren en su totalidad por las 2/3 partes eh, de, perdón, de los miembros en ejercicio de cada cámara, el presidente deberá promulgar dicho proyecto a menos que consulte a la ciudadanía mediante plebiscito. Ahí es donde vemos plasmada de alguna manera este tercer sistema de revisión constitucional con la intervención del pueblo a través de un referéndum o plebiscito. No obstante estos tres sistemas, también existe un cuarto, nos indican los autores, y es que en algunos ordenamientos corresponde al cuerpo electoral la oportunidad de tomar la iniciativa y adelantar propuestas de enmienda constitucional, que es lo que se denominaría iniciativa popular, y ese es un ejemplo típico, por lo menos el caso de Suiza, ¿sí? Es un caso extremo, porque de alguna manera confía la participación de la iniciativa al pueblo o la nación, y quizá pudiera tener un atisbo bastante importante de mayor democracia y representatividad. Tal vez, de alguna manera, ellos pueden tener un mayor nivel de, no sé si hablar solamente de conciencia, sino que también de formación cívica o ciudadana para los efectos de hacer propuestas de enmienda constitucional, lo cual no es menor. Un segundo mecanismo que pretende proteger al principio de supremacía constitucional es de constitución escrita, ¿sí? Esta de alguna manera viene a ser un complemento de la rigidez constitucional y está dada por motivos de seguridad y de claridad, que por motivos de seguridad y claridad se estima que las normas fundamentales deben estar contenidas en un documento único, orgánico o sistemático y solemne, ¿sí? Por motivos de seguridad y claridad es de alguna manera que se hace necesario un documento escrito, único, orgánico, o sea que regule la totalidad del sistema, y solemne. La idea de constitución escrita codificada es típica de los pensadores del siglo XVIII y que surge precisamente lo que hemos visto muchas veces, que era poner límites por escrito al rey. Luego, con la Constitución norteamericana de 1787, el hecho de tener un documento escrito sistematizado se generalizó, y hoy en día es precisamente el concepto que hay detrás de toda constitución a partir precisamente del ejemplo o del hito de la Constitución norteamericana, para entender en qué caso estamos hablando de una constitución. Un tercer mecanismo de protección del principio de supremacía constitucional está dado por el control de constitucionalidad de las leyes. Este mecanismo engloba, o valga la redundancia, esto engloba los diversos mecanismos ideados a través del tiempo para salvaguardar la supremacía constitucional frente a posibles vulneraciones emanadas por parte del órgano legislativo. Ahora, según la naturaleza del órgano llamado a ejercer esta tutela, este control de constitucionalidad se puede distinguir. Primero, un control político, ¿sí? En cuyo caso es el órgano legislativo el que tiene a su cargo un verdadero autocontrol de su actividad normativa. Este caso se daba en la Constitución de 1833.
También se puede dar un control jurisdiccional, o sea, el órgano jurisdiccional, de alguna manera, el órgano, este control se le entrega a los tribunales superiores de justicia, el control de la constitucionalidad de las leyes. El ejemplo típico estaba dado por la Constitución del año 1925. La crítica que se le hacía a este sistema de control es que se estimula la ambición política de los jueces. ¿Por qué creen ustedes que se esboza esta crítica? ¿Que se estimula la ambición política de los jueces? ¿No? ¿Alguien No se me me Creo, pudiera dar ocurre. una profesor, idea? ¿Perdón? no sé No quién se iba a me hablar ocurre, antes que profe. yo. Es que le dan el Por- control directo a los jueces a través de las leyes, po. ¿Ya? ¿Y por qué de alguna manera la crítica, doña Caterina, es que estimula la ambición política de los jueces? Porque al tener ellos solamente el control van a ser los que van a dictar al final todo, tanto las leyes como las resoluciones. Tal vez, por lo Casi tanto, poder muy bien, doña absoluto. Caterina, pudiera distraerlos de su función natural, ¿correcto? Exacto. ¿Cuál es la de pronunciar el derecho? Y de alguna manera, si este control jurisdiccional se le entrega a los tribunales superiores de justicia, pensemos en una carrera judicial, porque todo juez tiene que partir desde abajo de alguna manera, pudiera empezar a tener decisiones más de carácter político que jurisdiccional frente a sus decisiones en los conflictos que pudiera tener que resolver, ¿correcto? Esa es tal vez la crítica de alguna manera que esbozan, que se indica por los autores. Bien, una tercera sistema de este control de constitucional de las leyes, según el órgano que se llama ejercer esta tutela, es el control mixto, ¿sí? ¿Y en qué consiste este control mixto? Es la de crear un órgano mixto de control y que, por lo menos en distintos países, hubo eh, ordenamientos jurídicos, es el famoso Tribunal Constitucional, ¿sí? Que representa este control mixto. Pero aquí se ve claro, ahí sí se nota la tendencia política. Por favor, expláyese. ¿Quién fue, don Cristian? Sí, no, que ahí hay podríamos decir, una especie de cuoteo político respecto a los integrantes de este órgano. Yo creo que ahí es donde de alguna manera aflora la crítica que hizo hace un rato doña Caterín para cuáles son los requisitos que tiene que haber detrás de un candidato que pueda ser definitivamente nombrado para ser un integrante de este tribunal tan importante como es el Tribunal Constitucional. Claro que se ha prestado, como ustedes bien indican, de alguna manera para los coteos políticos, y yo he visto, sin dar nombres, que han sido designadas personas que pudiendo tal vez tener algún tipo de experiencia profesional, no sé si académica, creo que no tenían los atributos, capacidades o competencias para poder integrar un tan alto tribunal. ¿Mm? Estamos de acuerdo. Eh, Ahora, por otro lado, atendiendo a la oportunidad en que puede operar el mecanismo de control de constitucionalidad, se puede distinguir entre lo que hemos visto antes, el control preventivo o a priori, que consiste en que este control se produce durante la tramitación de los proyectos legislativos, ¿sí? Y la segunda oportunidad en que se puede dar este control está a propósito del control represivo o a posteriori. Y este sistema de control actúa cuando el texto legal ya se encuentra en vigencia. Aquí está lo que habíamos conversado hace un ratito, y es que antes de la reforma constitucional de 2005, el control represivo, esto es el a posteriori, cuando ya la norma está en vigencia, el control represivo de la constitucionalidad de las leyes estaba radicado en la Corte Suprema. Y el control preventivo, esto es durante la tramitación de los proyectos legislativos, estaba entregado al Tribunal Constitucional. Posterior a esta reforma y hasta la actualidad, ambos controles están radicados en el Tribunal Constitucional, y así lo indica el artículo 93 de nuestra Constitución, que indica: son atribuciones del Tribunal Constitucional, número 1, ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de las normas de chiquillos, de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas antes de su promulgación. Ahí está el punto. Antes de su promulgación. Ahí estamos viendo un control preventivo o a priori del TC. Luego, el artículo 93, número 6,
plantea que son atribuciones del Tribunal Constitucional resolver, ahí establece los requisitos de quórum, resolver la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga un tribunal ordinario o especial resulte contraria a la Constitución. ¿Sí? Destaqué el tema de en cualquier gestión, porque puede ser no solamente en un conflicto jurídico que se resuelva a través de un juicio, sino que también puede ser algún tipo de gestión no contenciosa a la cual uno pudiera alegar y pedir al Tribunal Constitucional que declare inaplicable un precepto legal porque resulte contrario a la Constitución. ¿Sí? Luego, el artículo Perdón, 93, profesor. número 7, perdón. Sí, ahí sería como ejemplo lo que pasó ahora cuando fue el tema de los indultos presidenciales. eh, A ver, aclaremos un poquito la perspectiva. Recuérdeme un poquito, don Rubén. Claro, el grueso lo puedo entender, pero el contexto de los indultos estaba dado porque de alguna manera ya existían sentencias respecto de aquellos casos en los cuales el presidente terminó finalmente indultando, ¿sí? Sí, correcto, pero en este caso la oposición recurrió al Tribunal Constitucional alegando que el acto administrativo del presidente de la República había sido ilegal y al final lo declaró como legal el Tribunal Constitucional. Eh, lo que pasa es que la duda que estoy teniendo en este minuto, don Rubén, es si en definitiva esto era un problema de constitucionalidad o si era un problema más bien de legalidad, ¿sí? La constitucionalidad, como bien vimos, es que en definitiva un precepto legal no puede estar por sobre lo que indica la Constitución. Luego, si uno estima que en un caso particular hay una norma que va en contra de las normas que establece la Constitución, uno dice esto no corresponde. Y eso pudiera estar dado, por ejemplo, en un juicio que ya está andando frente a una norma que ya está en vigencia. Lo que usted me representa, tal vez, don Rubén, pudiera ser más bien el tema de la legalidad de las atribuciones y competencias del Ejecutivo, del presidente, para poder, de alguna manera, eh, ejercer el acto que realizó a través de los indultos para que tuviera validez el acto administrativo, ¿sí? Entonces, eh, yo tengo la noción que en definitiva lo que se pudiera haber discutido era más bien un tema de legalidad en relación a otro tipo de atribuciones que pudiera corresponderle al TC y no particularmente el tema de constitucionalidad, ¿sí? Porque en definitiva, eh, pensemos que este tema de control de constitucionalidad dice relación a las normas legales, ¿ya? Y esto puede estar dado durante la tramitación de la norma, control preventivo, o cuando la norma ya entró en vigencia, yo digo, sabe que yo estoy en un juicio o en una gestión particular y digo, esta norma no debiera aplicárseme a mí porque en definitiva es inconstitucional, pero dice en relación a las normas legales. Y volviendo al punto que usted me plantea, don Rubén, yo tengo la noción que la discusión ahí era más bien de si el presidente de la República tenía las competencias legales para el acto que realizó el término administrativo. Va a quedar pendiente, ¿ah? Interesante, don Rubén. Finalmente, el número 7 del artículo 93 nos indica que son atribuciones del Tribunal Constitucional resolver, ahí indican los quórum, resolver la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en conformidad a lo dispuesto en el numeral anterior, que es el número 6, ¿sí? O sea, de alguna manera, el Tribunal Constitucional primero, a solicitud de parte, declara la inaplicabilidad de un precepto de un precepto legal por ser contrario a la Constitución en alguna gestión, ¿sí? Control represivo a posteriori, y luego de eso puede resolver además la inconstitucionalidad de ese precepto legal que fue ya declarado inaplicable para el caso particular. Ojo con eso, son dos etapas distintas. No sé si de alguna manera se logran distinguir, mis queridos y queridas estudiantes, ¿sí? Si no se entiende, no importa, porque de alguna manera eso lo van a ver bien en constitucional. Lo importante, lo importante es que en este punto se entienda que el tema de control de constitucionalidad que hoy día está entregado al Tribunal Constitucional puede ser preventivo o represivo, a priori o posteriori, y siempre en relación a un precepto, a una norma legal en proceso de tramitación o que ya está en vigencia. Segundo principio importante dentro del constitucionalismo clásico,
cuáles son los derechos fundamentales y las garantías constitucionales. La significación técnica de los vocablos declaraciones, derechos y garantías son diferentes. Y esto es importante porque de alguna manera, señalan los autores, esto es objeto de una común confusión conceptual incluso en los textos. Las declaraciones representan la proclamación de principios superiores sobre organización y fines del Estado. Declaraciones de relación con proclamación de principios superiores, sobre la organización y fines del Estado. Los derechos, como ustedes ya bien conocen, me imagino a propósito de otras asignaturas, son las facultades morales inviolables que competen al hombre, al ser humano, para realizar ciertos actos. El término hombre ya está copiado aquí del texto de los profesores, pero es un término filosófico y refiere al ser humano, ¿ya? Facultades morales e inviolables que competen al hombre para realizar ciertos actos. Y por su parte, las garantías son los medios para proteger esos derechos. Seguimos. Al comienzo, no aparecen incorporadas las declaraciones de derechos, ¿sí? Sino más bien de manera posterior, con el reconocimiento y la protección de los derechos fundamentales, se acostumbra a designar esta sección del reconocimiento de las declaraciones de derechos como una parte dogmática de la Constitución, ¿sí? O sea, en principio esto no estaban incorporados a los textos, sino más bien recién aparecen con ocasión del reconocimiento y la protección de los derechos fundamentales propiamente tal. Y desde ese momento se acostumbra a designar a esta parte, que trata de las declaraciones de derechos, como la parte dogmática de la Constitución. El antecedente inmediato de estas declaraciones se encuentra representado por la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en el año 1776. Los franceses, como no, su aporte está dado por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente, en agosto de 1789, que proclamó, comillas, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre. Ahora, sobre el origen doctrinario de las declaraciones, te señala lo siguiente. Primero, el origen doctrinario. Son producto directo de la filosofía del siglo XVIII y del movimiento espiritual que produjo, ¿sí? Estamos hablando de la Ilustración esencialmente. Para Jelinek, por su lado, la raíz de las declaraciones es religiosa, ¿sí? Y principalmente de origen protestante y calvinista, o sea, cuando se produjo la escisión en la religión cristiana, católica. Para Izaga, en toda la Edad Media más bien se encuentra la idea de que el individuo tiene derechos innatos e indestructibles, o sea, su origen lo encuentra incluso antes. Para otros autores, el Estado es la única fuente de los derechos del hombre, de manera tal que el ser humano o el hombre no tiene más derechos que los que el Estado le adjudica, ni ha tenido nunca otros, ni los tendrá. Por su parte, me parece interesante compartir la posición dualista de Peces Barba, posición dualista que, por un lado, reconoce la existencia de derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser tal, por su propia naturaleza. Pero, y aquí está el punto, mientras una sociedad política no reconozca determinados derechos recibiéndolos en su derecho positivo interno, no se puede hablar de estos en un sentido estrictamente jurídico. Miren qué paradójico. Por un lado, el autor de esta tesis dice que reconoce la existencia de estos derechos fundamentales por el hombre por el hecho de ser tal, pero por otro lado nos dice que mientras estos no sean reconocidos en su derecho positivo, no se puede hablar de estos en un sentido estrictamente jurídico. ¿Qué creen ustedes al respecto? Porque es una paradoja de alguna manera decir que tenemos que reconocer la existencia de derechos fundamentales por el ser humano tener esa calidad, pero que mientras estos no son reconocidos por el ordenamiento jurídico, no estrictamente jurídicamente no hay derechos. ¿Qué piensan ustedes de esta postura? Totalmente positivista. Es positivista, correcto, sí, estamos de acuerdo. Y no se produce una paradoja de alguna manera eh, que para su protección tengan que estar reconocidos por un ordenamiento jurídico. No debería ser así, pero No debiera, correcto. claro, mientras no esté en la Constitución, uno no tiene un mecanismo como poder defenderse o poder contrarrestar alguna medida que el gobierno haga. Es un punto importante porque de alguna manera
y ustedes lo van a ver principalmente en derecho procesal, en los primeros semestres que les corresponde ver derecho procesal. Y es que en el fondo el principio de una inexcusabilidad. ¿Qué significa el principio de inexcusabilidad? Que en la medida que una persona someta al conocimiento de un tribunal el conocimiento de cierta materia, conflicto, gestión, un tribunal no se puede excusar de resolver ese asunto basado en que no existe una norma legal que lo resuelva. ¿Sí? Imagínense. De alguna manera, esto nos está diciendo que los tribunales de justicia no se pueden hacer los tontos, perdónenme el término coloquial, fundando en que no existe norma legal para dar solución a los conflictos que pueden tener las personas. Y eso es importante, y esto es lo que diferencia mucho cuando a ustedes les dicen, ¿usted qué estudia? ¿Usted estudia leyes? No, nosotros estudiamos derecho. ¿Y por qué estudiamos derecho? Porque en definitiva el derecho va mucho más allá de las leyes. Y a propósito de lo que estamos conversando de alguna manera, principio de no excusabilidad, es que de alguna manera el derecho va mucho más allá del aspecto legal. ¿Sí? Bien, sigamos. El catálogo de los derechos del hombre se ha ido ampliando durante el tiempo. A las declaraciones de fines del siglo XVIII, que principalmente en este Estado liberal son las libertades, las igualdades de la propiedad, se han ido sumando otro conjunto de derechos que se enfatizan una connotación social, el Estado social de derecho. ¿Sí? El contenido de la idea de igualdad, tal como fue proclamada a fines del siglo XVIII, refiere a que es una igualdad de derechos. Esto es una igualdad política y jurídica, pero la igualdad de derechos está ampliamente condicionada por una igualdad de hecho. ¿Qué ocurre? Por factores económicos, políticos y sociales se va profundizando la idea de igualdad, asociadas esencialmente a las libertades públicas, las que completan lo que son denominados otros derechos llamados sociales. ¿Cuáles son, por ejemplo? El derecho al trabajo, a la educación gratuita, a la salud, a la seguridad material, al descanso, al tiempo libre, a la asistencia en caso de invalidez. Todos esos derechos sociales que de alguna manera esbozamos cuando estudiamos precedentemente, pero aquí los autores van un poquito más allá y los desarrollan, por lo menos enunciándolos. Todo esto, y eso es importante, se traduce en facultades que tienen las personas o el ser humano de reclamar determinadas prestaciones por parte del Estado. Y es ahí donde de alguna manera nos podemos encontrar con ciertos problemas, porque si nosotros como sociedad vamos a ir consagrando y reconociendo estos derechos sociales, de alguna manera es porque el Estado tiene que tener la capacidad de poder eh, dar cumplimiento a lo que establece la letra, y es donde precisamente se producen los conflictos e incluso los quiebres institucionales cuando el Estado no es capaz de responder a lo que de alguna manera ha querido regular o establecer como derechos. Y tal vez la etapa precisamente en las cuales nos encontramos hoy en día inmersos en una problemática, porque claro, nosotros podemos establecer muchas cosas en una constitución, pero en definitiva hay que ver de dónde se sacan los recursos, por ejemplo, algo tan básico para poder dar cumplimiento a esos fines subjetivos del Estado, ¿correcto? Sigamos. Al ser incorporadas las declaraciones de derechos a los textos constitucionales, se hizo necesario otorgar a estos derechos reconocidos la debida protección, esto es los mecanismos, para evitar que fueran vulnerados, ya sea por los gobernantes o por los simples particulares. Es así que surgen las garantías, mis queridos y queridas estudiantes, ¿sí? Insisto, al ser incorporadas las declaraciones de derechos a los textos constitucionales, se hizo necesario otorgar a estos derechos reconocidos la debida protección o mecanismos, y es ahí donde aparecen las denominadas garantías. Ejemplos que están dados en la Constitución del 80, la libertad personal, pues, en el cual se consagra el recurso de amparo o habeas corpus, frente a la privación, amenaza o perturbación ilegal o arbitraria de esa libertad. ¿Sí? También reconocemos el recurso de protección en las materias específicas que por lo menos la Constitución establece que pueden ser objeto de tutela. Otra garantía a nivel esencialmente procesal está el juicio legal previo. ¿Sí? ¿Cuál es? Que nadie puede ser penado sin este requisito, nadie puede ser condenado sin la existencia de un juicio legal y previamente tramitado. La irretroactividad de la ley penal, esto es que la figura delictiva, el delito debe estar contenido en una ley anterior al hecho y al proceso mismo, por lo tanto, ¿sí? Y por lo tanto una nueva ley que surja en un ordenamiento jurídico no puede ser aplicada para hechos que hayan sido anterior a su vigencia. A eso refiere también la retroactividad de la ley penal.
Otra garantía a nivel procesal en la Constitución es que los tribunales deben estar establecidos por ley, por supuesto, y establecidos por ley de manera anterior a los hechos, esencialmente. Y se excluyen de esto las denominadas comisiones especiales. Finalmente, otra garantía muy importante en el ámbito penal, y que quiero que lo tengan en claro desde ya: nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ¿sí? Esto es, el derecho al silencio es un derecho pero fundamental para cualquier persona imputada o procesada, ¿sí? Eso es importante para que lo tengan en cuenta el día de mañana si les toca representar o asesorar a alguna persona que pudiera estar sufriendo algún problema de índole legal en sede penal. Los derechos fundamentales y sus garantías no pueden ser caracterizados como derechos absolutos. Ojo con eso. No obstante todo lo que hemos dicho, los derechos fundamentales y sus garantías no pueden ser caracterizados como derechos absolutos. Es decir, aun cuando se considere que los derechos del hombre, de las personas, son inalienables e innatos, ellos son legislables en su ejercicio. O sea, se puede legislar a su respecto de cómo se van a ejercer. Y deben ser regulados por la ley que, respetando la esencia y garantizándolos en su ejercicio normal, acomode su desarrollo práctico a las exigencias de la vida social, ¿sí? No pueden ser caracterizados como derechos absolutos. Pueden y deben ser legislables. Tercer principio, y lo vamos a ver de manera muy sucinta, que es la separación de funciones, porque hemos hablado latamente de él, y solamente voy a rescatar que ya desde 1789, en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, el artículo 16 expresa, y esto lo vimos: toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada ni la separación de los poderes determinada carece de constitución. O sea, imagínense, si no hay separación de constitución, si no hay separación de poderes, no hay constitución. Si no hay constitución, no hay organización política que pueda sostenerse por sí misma. Finalmente, vamos a tratar lo que es la titularidad del poder constituyente, el pueblo o la nación, como principios del constitucionalismo clásico. Importante porque esto lo estamos viendo hoy día en nuestro país. El poder constituyente puede ser definido como aquel que tiene capacidad o facultad para establecer o dictar la Constitución. Eso es el poder constituyente. Aquel poder que tiene la capacidad o facultad para establecer o dictar la Constitución. Existen dos casos principales en los cuales procede el establecimiento de una nueva Constitución. Primero, cuando nace un nuevo Estado, naturalmente lo vimos en su minuto. Y segundo, cuando cae un régimen político como consecuencia de un quiebre institucional. En esos casos también procede la dictación de una nueva constitución, y tal vez es lo que de alguna manera estamos viendo enfrentados en este minuto por los canales legales y constitucionales. Pero que de alguna manera reflejan un tipo de, quizás no quiebre institucional, quizás exagerado, pero sí por lo menos una crisis de representatividad que de alguna manera requiere que nuestra organización política y de la sociedad requiera un nuevo ordenamiento jurídico, tal vez supremo, de carácter más democrático que aquel que tenemos vigente, no obstante todas sus reformas posteriores. Es un pensamiento personal, por cierto. Surge el problema en este caso de determinar la titularidad del poder constituyente, o sea, sobre quién recae este poder. A partir del Renacimiento, recién del Renacimiento, la titularidad del poder constituyente quedaba radicada en el rey. Antes no era así, ojo con eso. Las constituciones de esta época son la emanación directa de la voluntad del monarca absoluto. ¿Y cómo se ve reflejado esto? La famosa frase: el Estado soy yo. Luis XIV, l'état c'est moi. El Estado soy yo. ¿Por qué? Porque el rey tenía radicada en sus competencias el poder constituyente. El rey Sol. Luego, el rey Sol. Muy bien, don Rodrigo, ¿cierto? El pueblo, como nuevo titular del poder constituyente, recién aparece en Inglaterra a finales del siglo XVII, pero con caracteres aún más nítidos en la Declaración de Virginia en 1776 y en la Constitución norteamericana de 1787. O sea, un siglo posterior al proceso que surge en Inglaterra. Luego, con la irrupción del constitucionalismo clásico, que es un proceso que es evolutivo naturalmente, la titularidad del poder constituyente se desplaza al pueblo o la nación. Recién con el constitucionalismo clásico, la titularidad del poder constituyente se desplaza al pueblo o la nación. Y solo desde ese momento se puede entender que las instituciones son denominadas o pueden tener el carácter de democráticas, con el constitucionalismo clásico. Ahora, ¿cómo se manifiesta o expresa su ejercicio en el momento de establecer una nueva constitución? ¿Cómo se manifiesta este poder constituyente? Primero, la acepción que tiene mayor aceptación en la doctrina está la de entregar la función constituyente a una asamblea o convención integrada por representantes elegidos por la ciudadanía especialmente para tal efecto.
Ese es el caso que estamos viendo por lo menos nosotros en Chile en este caso, que es un proceso novedoso, por lo menos de las últimas épocas de nuestra organización política y ordenamiento jurídico. Dos, otra alternativa es la de someter a consulta popular el proyecto, un proyecto elaborado por el detentador del poder, ¿sí? De alguna manera, si no me equivoco, esto es lo que estamos viendo con este segundo proceso, ¿o no? En parte, porque sería como un sistema mixto, o me equivoco, mi estudiante. Ya con la comisión técnica nos saltamos un poco el primer punto. Correcto. Por eso es importante, y yo lo pongo en la mesa. De alguna manera, podríamos decir que es un sistema mixto, porque hay una comisión técnica, pero a la par también nosotros elegimos una especie de asamblea o convención para que pudiera también trabajar sobre el proyecto y las bases o lineamientos, como bien nos dijo en unas clases anteriores, como nos dijo don Rubén, sobre lo cual se tiene que establecer esta nueva constitución, porque ya no tenemos la hoja blanca, en blanco que tuvo el primer proceso constituyente en este último periodo. ¿Sí? Se denomina el poder que establece la constitución poder constituyente originario. Ojo, se denomina el poder que establece la constitución poder constituyente originario, y a los órganos a los cuales el ordenamiento faculta para efectuar la revisión constitucional se los denomina poder constituyente derivado constituido. Voy a repetir. Al poder que establece la constitución se le denomina poder constituyente originario. Pero a los órganos a los cuales el propio ordenamiento jurídico que ya está constituido los faculta para hacer la revisión de estas normas constitucionales, se les denomina poder constituyente derivado o constituido. El poder constituyente originario no gobierna, sino que solo pide la normatividad fundamental de los órganos constituidos, los que van a venir después. El poder constituyente esencial, ahora, sin perjuicio de eso, el poder constituyente esencial, el poder constituyente tal y como suele ser reconocido por la doctrina, es el poder constituyente originario. ¿Por qué creen ustedes esto? Y les repito, el poder constituyente originario, si bien no gobierna, solo pide la normatividad fundamental de los órganos constituidos, que son los que vienen después. Pero, si ustedes hacen una pregunta en una prueba o examen y les digan, bueno, pero ¿cuál es el poder constituyente en definitiva? En esencia, la doctrina reconoce como tal al poder constituyente originario. Y yo les pregunto, ¿por qué? Estamos casi terminando. ¿Por qué creen en definitiva que en esencia el poder constituyente originario es el que tiene el carácter de tal? Porque fue elegido por el pueblo. Pero en el poder constituyente derivado constituido también pueden haber fórmulas en las cuales de alguna manera, si hay una asamblea o convención que pudiera revisar revisar la reforma constitucional, también pudiera estar elegido por el pueblo y por ende también habría un grado de representatividad de ese pueblo. Creo yo, a título personal, que el poder constituyente originario es el que propiamente se le da el carácter de tal, porque de alguna manera es el que origina la primera constitución, si se quiere. ¿Sí? Antes de eso, de alguna manera, el ordenamiento jurídico constitucional no estaba dado. ¿Sí? Y el que de alguna manera establece las bases sobre las cuales de alguna manera todo el ordenamiento jurídico va después a construir todo el resto de las instituciones, órganos, competencias, facultades de todo el sistema. Y por eso la doctrina de alguna manera deja reservado el carácter de poder constituyente al originario, como tal. ¿Sí? Con esto terminamos, mis estudiantes. Sé que están cansados y les agradezco el esfuerzo. Ahora, ¿tiene límites el ejercicio del poder constituyente? Aquí hay que distinguir respecto al poder constituyente originario y respecto de las limitaciones que pudiera tener el poder constituyente derivado. Los límites que tiene el poder constituyente originario vemos tres. Primero, debe reconocer los derechos fundamentales. O sea, al originarse la primera constitución de alguna manera, se tiene que reconocer los derechos fundamentales. Segundo, debe admitir límites impuestos por el orden o convivencia internacional. Y en tercer lugar, no puede negar su propia titularidad. O sea, no podría, por ejemplo, traspasarlo a un grupo o a un hombre en particular. La titularidad recae en este poder constituyente y no lo puede derivar. ¿Sí? Los límites que se reconoce al ejercicio del poder constituyente derivado por otro lado, son, primero, toda reforma de la Constitución debe sujetarse al procedimiento en ella previsto. Toda reforma, porque eso consiste el derivado, toda reforma o revisión de la Constitución debe sujetarse al procedimiento que establece la propia Constitución. Segundo,
si existe irreformabilidad de cierta materia, o sea, ciertas materias que no pueden ser objetos de reformas, no es posible la revisión constitucional de ellas. Si una norma constitucional dice estas materias no se pueden reformar porque se preservan ciertos valores o principios básicos de la estabilidad de una sociedad, no se puede revisar constitucionalmente por el constituyente derivado. Y finalmente, el tercer límite es que el respeto que se debe tener al espíritu general de la Constitución. ¿Sí? ¿A qué pudiera referirse el respeto que se debe tener al espíritu general de la Constitución? Se A los voy a... respetar, a ¿Mm? respetar lo que está Doña escrito. Catherine. Ya, y solo lo que está escrito, pero está bien, lo que de alguna manera, doña Catherine, usted esboza, de alguna manera el espíritu tiene que aflorar, o sea, el espíritu pudiera aflorar naturalmente lo que está escrito. ¿no? Pero Es la también, y esencia eso, de la ley. pero también, perdón, ¿no, Cristian? Es como la esencia de la ley, lo que busca alcanzar, quizá, va más allá de lo que está escrito. Al espíritu de Correcto, la de ley, alguna como se dice. Sí, Correcto. Esto se ve principalmente, pues, ustedes lo van a ver después, a propósito de la interpretación de los contratos, o incluso la interpretación de la ley propiamente tal, ¿sí? Que debe estarse no solamente a lo literal de las palabras, sino que lo que hay detrás del espíritu, y para eso hay que consultar de alguna manera a todo el sistema, en este caso el ordenamiento o la constitución, para entender qué hay detrás de lo que era una constitución. Para uno interpretar una norma constitucional, si aparece su tenor literal claro en la norma, no vas a requerir recurrir a otras normas de la propia constitución o cuerpo legal. Pero si existe duda de alguna interpretación, de alguna manera hay que recurrir al espíritu general, en este caso de la Constitución o las leyes. O sea que de otras normas uno pudiera entender cuáles son los principios, las declaraciones de derechos o de principios que vimos hace un rato, por ejemplo, que pudiera estar detrás de la Constitución. Y que no necesariamente aparece del tenor literal o de manera explícita en algunas normas. ¿Sí? Eso es importante como límite, del respeto que se debe tener al espíritu general de la Constitución. Ya pues, hasta aquí voy a llegar con la clase. Eh, Quiero expresarles mi gratitud hacia ustedes por la paciencia durante todo este semestre. Yo sé que la han tenido. De alguna manera, para hacer mi primera experiencia en docencia, hay muchas cosas que pulir, hay muchas cosas que mejorar. Me habría encantado haber tomado este mismo grupo, o el grupo de ustedes, en una segunda oportunidad, ya quizá con los materiales más depurados en términos de contenidos. Creo que los tiempos pudieran haber dado perfectamente para ello, y ahí yo recojo el guante en términos de autocrítica, pero les quiero agradecer su compromiso, su constancia, la participación en clase, y de alguna manera el haber permitido enriquecer lo que yo traté por lo menos de transmitir o explicar. Cuenten conmigo para lo que necesiten. Eh, yo creo que vamos a pasar tal vez a una etapa en que yo pudiera de alguna manera traspasar mi celular, don Cristian, si es que alguien quiere hacer algún tipo de consulta en el ámbito académico o también incluso personal. Eh, Ustedes van a ser futuros colegas, y es importante, por lo tanto, mantener un respeto bidireccional. El hecho que yo he tenido la oportunidad de hacerles clases no me coloca en un lugar de privilegio, sino más bien de responsabilidad. Y creo que esa responsabilidad se tiene que transmitir o dar con actos concretos. Y uno siempre tiene que estar disponible para poder dar una mano a cuando otra persona lo necesita, ya sea en el ámbito jurídico o no tanto. Eso, mis queridos y queridas estudiantes. Gracias, Grande, profe. profesor. gracias, Muchas profesor. gracias. Bien, Toledo, Gracias, profesor. Que esté muy bien. Gusto Gracias, conocerlo, profesor. profesor. que Un estén gusto muy bien. conocerlo también. Nos Que vemos descansen. durante el semestre y durante la carrera, pues, profe. Obvio. Así sea, yo quedo pendiente de Muy transmitirle esto agradecida con último. usted, profesor, igual por su paciencia hacia nosotros, porque yo sé que quizás igual como que hemos sido un curso un poquito difícil. Yo creo que eso Paciencia. fue parte del desafío, pasar por distintas etapas. Lo importante es que estamos terminando esta asignatura. Creo que todos van a, de alguna manera, tener la capacidad de pasarlo. A aquellos que les corresponda dar el examen y que sea el próximo lunes, siéntase tranquilos. Los contenidos van a ser totalmente lo que yo he pasado en clase, no voy a preguntar otras cosas. Y por lo menos ustedes ya conocen la forma que yo pregunté la segunda prueba, y no debiera ser ajeno a la metodología. ¿Sí? Yo, profe. Esto Profesor, no es un adiós, pues, Les profe, espero, lo estamos viendo. Nos vemos en espero el sus examen. trabajos.
Este PPT lo va a Profesor, enviar, una ¿cierto? consulta. Usted dijo que el examen es el lunes, este lunes que viene. El lunes 10, sí. Se desmayó. Ya, profesor, gracias. Yo Profesor, espero con ansia a aquellos que les correspondan, sí, pero tranquilo, yo debiera estar tranquilo. Don Cristian, cuénteme. este PPT usted lo va a enviar, ¿cierto? Lo voy a enviar a ustedes, yo creo que hoy día no, ya mañana, ¿sí? Ya, profesor. Por lo menos de las 3 últimas clases. Está viendo Cristian. Lo van a censurar, don Cristian, ¿eh? En cualquier momento. Sí, me tiene amenazado. No, don Rubén ya no tiene el poder. No tiene el ¿Seguro? poder. ¿Quieres probar? No. Por favor, respeto al profesor. Yo no voy a mutear a nadie aquí. Ya pues, espero sus Gracias por trabajos su clase, y profesor. Gracias por éxito en sus lo que palabras, venga. profesor. Que estén muy bien. Cuídense. Igual. Luego, profesor, Chao, que te muy gracias. bien, compañero. Que estés Todo bien. bien, estén bien. adiós. Gracias, Suena como chao. adiós, pero no es adiós. Chao, Hasta chao, pronto. chiquillos. ¿Qué pasa, mami?